Hoy desde París exploraremos un edificio emblemático, el histórico y majestuoso Panteón. A los grandes hombres la patria agradece. Esa es la frase inscripta debajo del frontis del Panteón de París. Este edificio neoclásico que fue pensado para ser una iglesia y que más tarde se convirtió en la tumba donde descansan los restos de importantes hombres de Francia. Con vistas al barrio latino con su suntuosa arquitectura, el Panteón es uno de los monumentos más emblemáticos de París. Ordenado en el siglo XVIII por el rey Luis XV, quien había prometido construir una suntuosa iglesia en honor a Santa Genoveva, la patrona de París, si se recuperaba de una terrible enfermedad. Encomienda el edificio al marqués de Marigny, director general de los edificios del rey, quien designó a su vez al arquitecto Soufflot para que lo gestionara. Inspirado en San Pedro de Roma, de aspecto monumental, este santuario se levanta en el corazón del barrio latino. Lo que nació como una iglesia, de la que el rey Luis XV colocó la primera piedra en 1764, fue transformada por la Revolución, antes de su completa finalización, en un panteón dedicado a los grandes hombres. Lo que menos sabemos de este monumento es que su frontón fue durante siglos un tema político importante y fruto de una larga e increíble aventura. El primer frontón del Panteón. Una vez curado, Luis XV cumplió su promesa y en 1754 ordenó la construcción de una iglesia para reemplazar la antigua abadía ubicada en la cima de la montaña Santa Genoveva. Jacques Soufflot fue el responsable de liderar este proyecto. Pero la iglesia, terminada en 1790, fue asignada a partir de 1791 por la Asamblea Nacional al culto de los grandes hombres de la nación francesa. La revolución que estalló 2 años antes quería hacer del Panteón la contraparte republicana y secular de la Basílica de Saint-Denis, una necrópoli real. El primer frontón fue realizado en 1774 por el escultor Nicolas Cousteau. Representaba un bajorrelieve apodado La Adoración de la Cruz, donde querubines y ángeles rodeaban una cruz en llamas. El 1 de agosto de 1791 la Asamblea ordenó que en lugar de la inscripción en latín del frontón se grabara "A los grandes hombres la patria agradecida". Entonces se decidió sustituir el bajorrelieve por una obra más acorde con los ideales revolucionarios. El segundo frontón del Panteón. Nuevo registro, nuevo frontón. A partir de 1791, una mujer de pie coronó las virtudes cívicas y guerreras. Pero la revolución pronto dio paso al imperio napoleónico. En 1806, Napoleón decidió devolver parte del monumento al culto católico. El frontón, considerado demasiado revolucionario, estuvo cubierto con un velo durante casi 10 años. El tercer frontón del Panteón. En 1815, Luis XVIII restableció la monarquía en Francia y quiso reafirmar la importancia de la Iglesia Católica, devolviendo todo el Panteón al culto. El Panteón pasa a llamarse Iglesia Santa Genoveva.
Pero como eso no fue suficiente, se decidió quitar el frontón, velado desde 1806, y reemplazar la antigua inscripción para los grandes hombres la patria agradecida, dando paso a una inscripción en latín que decía: al muy bueno y muy grande Dios, bajo la advocación de Santa Genoveva, Luis XV la dedicó, Luis XVIII la restauró. Al principio se pensó no destruir el frontón anterior, sino simplemente cristianizarlo. Finalmente, el arquitecto Baltar realizó una obra completamente nueva que representaba una cruz radiante. El cuarto frontón del Panteón. En 1830, el régimen de Louis-Philippe d'Orléans quiso mostrar su vínculo con la revolución. Quizás uno de sus primeros actos. Dijo: cambié el nombre de Santa Genoveva a Panteón, por supuesto, y reinscribí en la fachada: a los grandes hombres la patria agradecida. ¿Cuál fue el problema? La flamígera cruz de Baltar ya no tiene ninguna conexión con la nueva vocación del edificio, y por lo tanto se encarga un nuevo frontón. La creación del nuevo frontón fue encomendada al escultor David d'Angers, cuyo tema fue la patrie, la patria repartiendo a grandes hombres civiles y soldados las coronas que le ofrecía la libertad mientras la historia inscribe su nombre. El artista tuvo que resistir muchas presiones y tras 7 largos años ocultó al público su obra. El 31 de agosto de 1837 se inauguró el frontón, sucediendo a los de Couteau, Moat y Baltar. Es este cuarto y último frontón el que podemos admirar hoy en día. Su planta es una cruz griega. El panteón tiene 110 metros de largo, incluido el peristilo, 82 metros de ancho y casi 90 metros de alto, desde el suelo de la plaza hasta la parte superior de la cruz que corona la linterna de la cúpula. Una triple cúpula de piedra, incluida la intermedia, decorada con la apoteosis de Santa Genoveva del barón Gros, es una verdadera obra maestra. El interior del panteón se despliega ante el visitante como un vasto santuario de silenciosa magnificencia. Las proporciones colosales y el equilibrio perfecto de sus formas imponen una atmósfera de solemnidad, aunque el vacío que domina las naves podría percibirse como frío y distante.
Sin embargo, es imposible resistir la atracción hacia el corazón del espacio, donde la majestuosa cúpula parece suspender el tiempo mismo. Las columnas robustas y liberadas, sostenidas como si estuvieran destinadas a perdurar más allá del tiempo, cumpliendo el sueño de Soufflot. Los ventanales elevados, invisibles desde afuera, permiten que la luz inunde suavemente el espacio, mientras el pavimento, obra de Rondelet, acaricia el suelo como si cada piedra contara una historia de legado y continuidad, completando esta sinfonía arquitectónica. Uno de los elementos más interesantes del interior del Panteón es el monumental ciclo de pinturas en sus paredes, elaborado a partir de 1874, cuando el edificio era nuevamente la iglesia de Santa Genoveva. Las pinturas muestran la vida de Santa Genoveva, dispuestas en el eje central del edificio. En los brazos transversales del edificio se ubican pinturas de otros grandes personajes de la historia de Francia: el rey Saint-Louis, Juana de Arco, Clodoveo y Carlomagno, que han tenido gran protagonismo en la historia religiosa de Francia. Cuando el edificio se convirtió definitivamente en panteón, para compensar toda esta iconografía religiosa, decidieron completar la decoración del interior con esculturas patrióticas. Están todos invitados a ver la Tierra rotar. Vous êtes invité a venir voir tourner la Terre. Están ustedes invitados a ver la Tierra rotar. Así presentó el físico francés Léon Foucault su experimento para demostrar la rotación de la Tierra. El péndulo que lleva su nombre y que instaló dentro del Panteón de París el 5 de abril de 1851. En 1851, Léon Foucault recibe la autorización del príncipe presidente Luis Napoleón Bonaparte de utilizar la cúpula del Panteón para instalar allí un péndulo y poder así demostrar que la Tierra gira sobre sí misma. Foucault manda a suspender, a través de la abertura de la cúpula del Panteón, una bola de latón llena de plomo de 17 centímetros de diámetro y 28 kilos de peso, mediante un cable de acero de 67 metros de largo. Ese mismo año, el experimento se ve interrumpido por el golpe de Estado del 2 de diciembre. El Panteón vuelve a ser un lugar de culto. El péndulo recuperó su lugar de manera temporal desde octubre de 1902 hasta julio de 1903, por iniciativa del astrónomo Camille Flammarion. En 1995, el péndulo de Foucault queda definitivamente instalado en el lugar actual.
Desmontado durante la gran obra de restauración de las partes altas del Panteón entre el 2013 y 2015, el espacio dedicado a este experimento lo ocupa actualmente la esfera diseñada en 1995 por el ingeniero Jacques Fauré, con un diámetro de 20 centímetros y 47 kilogramos de peso. El péndulo de Foucault recuperó su lugar original en el corazón del templo de los grandes hombres de Francia. Accionado manualmente, el péndulo a las 10 horas, refiriéndose al primer cuadrante graduado, la posición del péndulo varía 11 grados por cada hora respecto al cuadrante. Se tiene entonces la impresión que el péndulo gira, pero en realidad oscila siempre sobre el mismo plano. Es la Tierra la que se mueve y por lo tanto cambia la posición de los cuadrantes graduados. El edificio fue entonces el lugar ideal para realizar este experimento, ya que el péndulo más largo está menos sujeto a las perturbaciones exteriores y la rotación del cuadrante es más fácil de percibir, ya que las oscilaciones son más lentas y los ángulos más grandes. Una gran cripta se extiende debajo de la mayor parte del edificio. En esta cripta no solo hay hombres, sino también mujeres. Aquí les contamos sobre algunas de estas figuras clave que dejaron un legado profundo y duradero. Entre ellos se encuentran los esposos Curie, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola. Y allí descansan los restos hasta de su propio arquitecto, Soufflot. Es aquí en la cripta del Panteón donde descansan grandes hombres de la patria. En 2002 se alojó en el Panteón el féretro de Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros. El mismo se encontraba cubierto por un manto de terciopelo azul, con el lema de Los Tres Mosqueteros: Un pour tout, tout pour un. Un pour tout. Uno para todos, todos para uno. André Malraux fue un novelista, aventurero y político francés. Un personaje representativo de la cultura francesa que giró en torno al segundo tercio del siglo XX. André padecía el síndrome de Tourette, una afección que provocaba las características muecas, guiños y tics que tanto le distinguieron en su vida durante sus apariciones públicas y entrevistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el general Charles de Gaulle, líder de la resistencia, designó a Malraux ministro de Información del gobierno provisional, pero en 1946, un año después de haber roto definitivamente con el comunismo, abandonó la política y se recluyó en su casa de Boulogne para entregarse a un sostenido trabajo literario. Malraux, amante de los gatos. Sus cenizas hoy descansan en el Panteón de París. Un felino lo acompaña en la eternidad. Gaspard Monge, un nombre muy conocido para todos los que estamos en el mundo de la arquitectura y la ingeniería. Matemático francés, hijo de un comerciante, sus grandes dotes para el dibujo
le abrieron las puertas de la Escuela Militar de Messières. Allí empezó a desarrollar métodos de representación de objetos tridimensionales mediante su proyección sobre dos planos. Métodos que fueron clasificados como de alto secreto por el ejército y que constituyen los inicios de la geometría descriptiva. Convencido de la importancia de la educación, intervino en la creación de instituciones académicas como la École Normale Supérieure o la Polytechnique. Amigo personal de Napoleón Bonaparte, acompañó al entonces general en su campaña de Egipto y a su regreso continuó dando clases en la Polytechnique. Su labor pedagógica resultó decisiva en la formación de una espléndida generación de geómetras franceses. En su doble faceta de científico y pedagogo, se le considera el principal responsable de la gran expansión experimentada por la geometría en el siglo XIX. Marie Curie y su esposo Pierre fueron los descubridores de la radioactividad, junto a los elementos polonio y radio. Marie dedicó más de 35 años de su carrera científica al estudio de esta entidad. Con tenacidad y esfuerzo logró destacarse en una época donde no había espacio para las mujeres en la ciencia. Por sus méritos, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel, el de Física en 1903 y el de Química en 1911. Voltaire fue el ilustrado francés más notable del siglo XVIII, escritor y filósofo. Pertenece al número de escritores que con su brillante crítica al clero y al absolutismo prepararon las mentes para la revolución burguesa de Francia de fines del siglo XVIII. Su ideal político, el llamado absolutismo ilustrado, es la monarquía constitucional. Popularizador brillante, Voltaire tuvo una colosal influencia sobre sus contemporáneos. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo, junto con Voltaire y Montesquieu, se le sitúa dentro de los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Sus ideas políticas y sociales preludiaron la Revolución Francesa. Su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo, y por los nuevos y fecundos conceptos que introdujo en el campo de la educación, se le considera el padre de la pedagogía moderna. Victor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista francés, considerado el máximo exponente del romanticismo en su país. Pese a su educación, Victor Hugo representó una voluntad reformista y abiertamente en contra del enriquecimiento burgués. Siempre en contra del poder, se mostró crítico tanto con el imperio como con la república. Tampoco comulgó con la Comuna de París, pero su posición siempre se manifestó a favor de los más desfavorecidos, una de las claves que configuran su obra. Émile Zola, conocido por el alegato j'accuse, yo acuso en francés, en favor del capitán Alfred Dreyfus, en forma de carta abierta al presidente de Francia, Félix Faure, y publicado por el diario La Aurora el 13 de enero de 1894 en primera plana. Émile Zola, novelista francés, teórico y máximo representante del naturalismo, fue el impulsor de la novela experimental, es decir, de una narrativa planteada como un experimento sociológico destinado no a reflejar la realidad contemporánea, sino a explicar las causas de los males sociales desde postulados positivistas con el fin de contribuir a su reforma y progreso. Louis Braille, educador e inventor francés del sistema de lectura y escritura táctil para invidentes, que lleva su nombre, basado en un método de representación que utiliza celdas
con 6 puntos en relieve. El método Braille es, en la actualidad, el sistema de lectura y escritura punteada universalmente adoptado en los programas de educación de invidentes. Braille aplicó su novedoso método al alfabeto, a los números y a la notación musical. Una de las últimas inhumaciones en el Panteón ha sido Simone Weil. Fue una destacada política y sobreviviente del Holocausto, conocida por su lucha por los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Nació en Niza, Francia, en una familia judía. Durante la Segunda Guerra Mundial fue deportada al campo de concentración de Auschwitz, junto con su familia, donde perdió a su madre y a su hermano. Después de la guerra, Weil estudió Derecho y se convirtió en magistrada. Fue también la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo en 1979. Simone Weil dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres y a conmemorar el Holocausto. El Panteón de París no solo es un monumento arquitectónico de imponente escala, sino también un símbolo de la historia y la identidad nacional francesa, alojando las tumbas de algunos de los más grandes pensadores, escritores y líderes de Francia. El Panteón invita a la reflexión sobre el legado cultural y los valores que han dado forma a la nación. Su majestuosa cúpula y su rica historia continúan inspirando a visitantes de todo el mundo, recordándonos la importancia de honrar y preservar la memoria de quienes han contribuido al avance del pensamiento y la civilización.